Hola, ¿cómo están? Pues esta es la segunda parte del video. Realmente es lo mismo, solamente en la parte en español. Y pues simplemente pues les quiero decir que disculpen los videos que mandé ayer, que no eran de la mejor calidad. Y pues la verdad también soy nuevo en esto y pues estoy aprendiendo y pues cada vez voy a estarlo haciendo mejor. Entonces les mando la misma información pero resumida y más concreta y de una mejor manera. Gracias, ahora déjense los explico. Ya lo estuve explicando igual ya la parte uno es la parte en inglés y esta es la parte pues en español. Como les decía, pues lo que estuvimos viendo pues las semanas pasadas fue la parte de los bioelementos. Los bioelementos que pues en este caso tenemos al carbono, al hidrógeno, al nitrógeno, oxígeno y fósforo. Y todos estos utilizan enlaces covalentes. Es un ejemplo de pues, un enlace químico. También vamos a ver otros ejemplos que se les voy a mandar regresando de vacaciones de los enlaces iónicos y de los enlaces metálicos. Este pues es de los más, como un poquito más pesadillos, pero pues al final de cuentas, pues bueno, ya también vieron la estructura de Lewis y pues uno de los principales puntos para poder hacer toda esta estructura del enlace covalente es simplemente saber que tenemos que utilizar el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 hasta el grupo 8 de la tabla periódica. Con estos son los que pueden hacer los enlaces covalentes. El enlace iónico utiliza principalmente a los metales y los va mezclando con los metaloides o los no metales, y ahí es donde se hace pues toda esta parte de un ion que es prácticamente parecido a cómo funcionan los imanes, que se enlaza un positivo con un negativo, pero pues ya eso lo veremos a mayor detalle la próxima semana, regresando de vacaciones. Y aquí simplemente es un ejemplo también de los temas que vamos a ver regresando de vacaciones, que ya vamos a empezar a ver reacciones químicas y cómo, bueno, esto simplemente de cómo funcionan luego los monómeros y los polímeros. Y pues dándole ahorita regreso a esta parte, regresa tomando a los bioelementos. Con los bioelementos nosotros creamos a los monómeros. Y los monómeros, al final de cuentas, pues son las estructuras de los bioelementos más simples. Esta es su expresión más sencilla de monómero. Para crear, por ejemplo, el carbohidrato, que ya es un polímero, utilizamos la sacarosa o azúcar. Para crear los lípidos usamos el glicerol o los ácidos grasos. Para las proteínas usamos a los aminoácidos. Y para el ácido nucleico usamos a los nucleótidos. Todos estos son macromoléculas, y lo importante de todo esto es que pues permiten que exista la vida, y todos los organismos que conocemos en el planeta Tierra tienen casi todos estos elementos, o en su mayoría tienen algunos de ellos. Estas serían las macromoléculas primarias. Bueno, los bioelementos, perdón, los bioelementos primarios. También tenemos bioelementos secundarios y bueno, y también tenemos otros tipos, pero estos ya son en menor cantidad. Aquí lo importante es que, por ejemplo, para obtener todas estas, para poder hacer la transformación de monómero a polímero, de polímero a monómero, utilizan este tipo de reacciones. Este es un tipo de enlace que va dentro del enlace covalente. O sea, este sería como el enlace grande, y este es como un enlace que pasa dentro ya de, de monómeros, pero internos, y sigue siguiendo las reglas de los mismos enlaces covalentes. Aquí, por ejemplo, este es un enlace de deshidratación, y aquí pues ya es un ejemplo de reacción química. Aquí solamente vamos a detallar muy simplemente. Aquí tenemos, por ejemplo, dos monómeros que al unirse se produce ya un polímero. O sea, aquí dos monómeros nos crean un polímero, pero cuando se unen se libera agua. Por eso le dicen que es un enlace de deshidratación, porque perdemos agua. Y aquí esto es lo contrario al enlace, que sería pues por ejemplo un rompimiento, una fractura, una ruptura. Y ahí por ejemplo tenemos la hidrólisis, y ahí es lo opuesto. Ahí tenemos por ejemplo una macromolécula grande, y a esta le agregamos agua, y lo que causa es que se separe en monómeros más sencillos. Y así es más o menos cómo funciona esto, o sea, de pequeño a grande, de grande a pequeño. Ahora vamos a ver la otra parte. Aquí tenemos las funciones ya de estas mismas macromoléculas, del carbohidrato, del lípido, de la proteína
y del ácido nucleico. Las funciones principales pues es rápida energía para el cuerpo, los carbohidratos, los lípidos. También nos sirven, por ejemplo, para la cuestión energética, pero nos sirven para almacenar la energía. Y entonces esta es una propiedad que tienen en conjunto el carbohidrato y el lípido, el almacenamiento de energía. Ahora, la membrana celular también es una de las funciones de los lípidos, pero esta es una propiedad que luego comparte con proteínas, porque las proteínas principalmente son las que crean las estructuras de tanto primarias como secundarias como terciarias de todo el cuerpo, creando pues los músculos y los diferentes tipos de células, inclusive los organelos o varias de estas cuestiones. Ahora, las mismas proteínas también cuentan con enzimas que sirven para acelerar las reacciones químicas, y el ácido nucleico nos sirve para las cuestiones de heredar, para heredar, por ejemplo, nuestra información genética. Ahora, todas estas macromoléculas están hechas con estos grupos, que ya los estuvimos viendo y los dejamos de tarea, que sería como el CHO, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno. El carbohidrato y el lípido, los dos utilizan el CHO principalmente, y la proteína pues ya tiene lo que sería el CHON, que lo que le hicimos fue agregarle el nitrógeno, y en el ácido nucleico era la misma el nitrógeno, agregándole también fósforo. Ahora aquí vienen unos ejemplos de ya como estas macromoléculas, ya como el nombre, cuál es el nombre específico, y unos ejemplos, por ejemplo, que podemos encontrar en alimentos. Entonces, el monosacárido lo podemos encontrar en frutas y ahí la molécula se llama fructosa. El disacárido lo podemos encontrar en leche como lactosa, aunque también, por ejemplo, lo podemos encontrar un disacárido en el azúcar, por ejemplo, cotidiana que compramos. Un ejemplo de polisacárido, pues podrían ser los cereales, que ahí tenemos la celulosa. Pero un ejemplo curioso y que también es interesante y podemos retomar un poco de lo que estuvimos viendo en tareas pasadas fue la parte de las vacunas, que nos sirven, por ejemplo, como antibacteriales. O sea, polisacáridos los podemos utilizar como antibacteriales y para pelear también contra virus. Y pues esto es algo que es curioso, pero por ejemplo, pues los carbohidratos pues son alcoholes, y los alcoholes pues nos sirven para pelear contra estos dos. Pero independientemente de eso, pues es importante que sigamos con las medidas de precaución, que nos sigamos cuidando mucho y, por ejemplo, que no dejemos que pues este virus pues se siga propagando y que siga creciendo. Ahora, volviendo aquí a los lípidos, están hechos igual del CHO. Hay unos casos especiales en el que aparte de este CHO también tienen cuestión de fósforo, pero pues ellos son casos especiales de lípidos. Inclusive les llaman fosfolípidos porque tienen fósforo. Pero nosotros nos vamos a concentrar un poco más en estos, que están hechos principalmente de hidrocarbonos. Y, por ejemplo, de los lípidos, por ejemplo, tenemos, pues de los ácidos grasos, tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. Los saturados principalmente los encontramos en animales, pero también hay algunos vegetales, como el caso del coco, que aunque sigue siendo saturado, pues sí es bueno para nuestro cuerpo, porque no es difícil, el coco no es difícil de asimilar, pero la mayoría de los ácidos grasos animales, de origen animal, sí son difíciles de asimilar para nuestro cuerpo. Y inclusive si comes demasiados, pues se pueden pegar a tus arterias y pueden causar luego embolias y tapan algunas pequeñas venas. Y aparte pueden causar también paros cardíacos, porque pues la grasa se va acumulando internamente adentro de las venas o de las arterias, y eso hace que la sangre no pueda circular correctamente. Y entonces pues otro punto que aquí quería mencionarles es que las grasas saturadas, ellas están hechas con enlaces simples y las insaturadas con enlaces dobles. Eso es algo que también estuvimos viendo con la estructura de Lewis. Y ahora con las proteínas, ellas están hechas también pues del CHON, que ya dijimos que el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y están hechas internamente de grupo amino. Tienen un carbón que es el que está uniendo todo esto. También tienen un grupo carboxil, tienen grupos R,
Ahora estos 4 son los que hacen a los aminoácidos. Entonces se llaman aminoácidos porque tienen el grupo amino y el ácido lo obtienen por el grupo carboxil. Y esta parte del grupo R ahorita la vamos a mencionar, pero por ejemplo nuestro cuerpo necesita tener 20 aminoácidos esenciales, pero nosotros de lo que comemos, de nuestros alimentos, obtenemos 9 aminoácidos esenciales y los otros 11 nuestro cuerpo los puede fabricar con reacciones químicas. Entonces esto es también algo importante que pues vamos a ver regresando de las vacaciones, un poco ya más de reacciones químicas e inclusive un poquito más de los enlaces metálicos o los iónicos para ver cómo todo esto se va entrelazando. Y gracias a toda esta cantidad de aminoácidos esenciales, las proteínas en base a enzimas puede acelerar las reacciones químicas, pero también ayuda a producir más de 50,000 tipos de proteínas. Entonces nuestro cuerpo, dentro de todas las células, de todos los sistemas, de todos los órganos que tenemos esta gran cantidad de proteínas y cada una sirve para algo. Porque ya recuerden que vimos que nos sirven para fabricar las estructuras y membranas tanto de músculos como de otras cosas. Entonces por eso hay proteínas para una pared de algún lugar, otro para otra estructura de otro lugar, dentro de las funciones tanto primarias como secundarias como terciarias. Y ya la última parte sería la de los ácidos nucleicos, que nos sirven para la parte de heredar, toda la parte de dejar nuestros genes para la siguiente generación. Aquí tenemos por ejemplo el grupo P del fósforo, que es un fosfato. Estos se crean por medio de una molécula de azúcar, pueden ser pues polisacáridos, algún tipo de polisacárido que sería un azúcar con un fosfato y con una base nitrogenada, y gracias a eso podemos crear lo que sería el ADN, el ARN y el ATP, que es la fuente de energía. Y el ADN también nos sirve pues para almacenar la energía, para almacenar los datos genéticos. El ARN es el mensajero de esos datos genéticos, entonces el ARN le manda la información a las proteínas de qué hacer. O sea, el ADN está la información y el ARN es el mensajero de esa información. Entonces, el ADN es el manual de información genética. Y pues ya eso sería todo, y pues les deseo que tengan muy buenas vacaciones y nos vemos entrando, y ya voy a igual a buscar más formas de hacer videos interactivos y de cómo tener videollamadas y todo eso con ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Un abrazo de lejitos. Bye.